Bien, gracias al Señor por este día. Una de las cosas que uno aprende cuando estudia, ¿no? Es que, por ejemplo, los muchachos que estudian tercer año de bachillerato, se aprenden una fórmula para el movimiento uniforme. Dicen el movimiento uniforme que velocidad en el movimiento uniforme, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y después viene las leyes de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Fórmulas, fórmulas. Y yo en esta mañana les quiero dar una fórmula. Es un poco difícil porque no es tan directa así, pero vamos a ver si nos la aprendemos. Permite el Señor que hoy podamos aprender algo para nuestras vidas. La fórmula es PAFH. PAFH. Vamos a ver si la podemos dominar. Es una fórmula, yo digo, vital para la vida espiritual. PAFH. Si hay algo que debemos aprender, hermanos, es buscar a Dios, pero buscar a Dios de todo corazón. En estos días, en la escuela bíblica de vacaciones, hubieron varias enseñanzas y quiero hacer un preámbulo. Una de las cosas que se enseñó es que la mentira es algo mortal. Y hay gente que le gusta mentir, que le gusta engañar. Y entonces se le enseñó a los niños que cuando dicen mentira, eso no es nada bueno. La mentira es terrible. Y la clase esa estaba basada en Ananías y Zafira. Hubo otras enseñanzas que se hablaba de milagros en la escuela dominical aquí. A los niños se le habló de la curación de un cojo en la puerta del templo por parte de Pedro y Juan, el milagro de Pedro y Juan, la curación de un cojo. Y también otra de las enseñanzas fue de la conversión de Pablo, el encuentro de Jesús con Pablo. Y es que cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, la vida es cambiada. Y después también hubo otra enseñanza que trató del carcelero de Filipos. En medio de un terremoto, Dios obró un milagro. La vida es transformada por el poder de Dios. Una prioridad vital. Mateo 6:33. Vamos a ver Mateo 6:33. Vea cómo dice ese texto. A veces uno se aferra a muchas cosas y uno está buscando muchas cosas y uno quiere lograr metas y los muchachos se quieren conseguir una muchacha bien bonita, que tenga las uñas bonitas, las manos bonitas, los ojos bonitos, el pelo bonito, un bombón. Y las muchachas se quieren buscar también, ese sí, un bombón. Ojos azules, pelo bonito. Ahora usan zarcillos algunos. Que tenga zarcillos bonitos, que tenga tatuajes bonitos. Esa es la gente ahora. La gente vive buscando, buscando, día, noche. Buscar. Sin embargo, hay una prioridad vital en la enseñanza bíblica. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es una invitación hoy, hermanos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Usted puede ver que hay una invitación del Señor. Es parte de lo que se llama el Sermón del Monte. Buscar a Dios, buscarlo de todo corazón,
Buscarlo, hermanos, con sinceridad, con entrega, con compromiso, dedicar nuestro tiempo, nuestra vida a buscar al Señor. En Proverbios 8:17, vean que dice que hay que buscar al Señor temprano, temprano. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios ama a los que le aman y me encuentran, dice Dios, los que temprano me buscan. En la vida, hermanos, no hay nada mejor que buscar a Dios temprano. Podríamos interpretar este texto de muchas maneras. Desde el amanecer podría ser. Desde muy temprano en el día, comenzar a buscar a Dios con sinceridad. Buscarlo, hermanos, también en nuestra juventud, podría decirse. Desde que somos niños, buscar al Señor. Hay que buscar al Señor temprano. Y hay otro texto, hermanos, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Usted puede leer algunas porciones allí de Hebreos, en el capítulo 10. Es una porción que tiene una riqueza muy especial para un creyente, para una vida, para una familia, para un hombre, para una mujer, para un niño, para un joven. Versículo 22 en adelante. Vea cómo dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, hay que buscar a Dios temprano en la vida. Temprano, antes de que la noche llegue, porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre, siempre aparecerá algún obstáculo en el camino. Por ello, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero. Corazones limpios. Hay un texto que hemos leído, pero yo quiero irme al texto paralelo. Podemos conseguirlo en Isaías 29:13. Vamos a ponerlo un momentico. Isaías 29:13. Vea cómo dice Isaías 29:13. Esto pues dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hay una paráfrasis o una versión que está en el texto, acabamos de leerlo en el Evangelio de Mateo, de Marcos, pero yo quiero leerlo en Mateo 15:8. Vea cómo dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay unos creyentes de labios. Hay cristianos, no sé si lo que les voy a decir les va a gustar, pero hay cristianos que tienen una boca hermosa y tienen un corazón marchito, un corazón
oscuro, un corazón nefasto, un corazón perdido. Hay gente, hermana, que es cristiano del diente al labio. Hay gente que no busca a Dios del corazón, pero cuando usted habla con ellos, dice, no, hermano, yo estoy bien. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Tranquilo, hermano, yo estoy bien, estoy buscando al Señor. En una enseñanza del hermano Reinaldo en estos días, nosotros tenemos una justificación. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Tranquilo, hermano, el Señor sabe. Le echamos la responsabilidad al Señor. El Señor sabe toda mi vida, el Señor sabe. El Señor conoce, el Señor... Y el corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Y si hay algo, hermanos, que nosotros debemos entender, es que hay una responsabilidad en la vida, con nuestras propias vidas. Hay una responsabilidad con las personas que están a mi lado. Hay una responsabilidad con las personas que yo comparto. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Como les dije, ¿recuerdan el nombre del mensaje? Labios hermosos y corazones oscuros, nefastos. Esos corazones terribles. Hay gente, hermanas, que son unos buenos parlachines. Justifican todo. Hay una palabra, hay una razón para todo. Y sin embargo, la vida es un fracaso. No tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Les dije de una fórmula. P-A-F-H. No sé si habrá alguna persona aquí, puede ser un papá o una mamá, o puede ser un hijo. Si a usted le tocase en esta mañana orar por sus hijos, suponga que yo le digo a usted, mira Pedro Trasladino, tú quieres pararte allí un momento y orar por tus hijos. ¿Cómo oraría usted? ¿Qué le diría usted a Dios para pedirle, vamos a decir, para invocar la protección de Dios para sus hijos? ¿Qué haría usted? ¿Cómo sería esa oración? Sabe que yo he orado por mis hijos. ¿Cuántas veces yo he orado por mis hijos? Y también por mi vida, por mi esposa, por mi hogar, por los hermanos de la iglesia, por el joven, por la mujer, por el anciano. Yo he orado. ¿Y cómo oro? Suponga usted que voy a orar por mis hijos, Padre, te pido, bendiga a mi hijo, a Josué, que está allá en Perú. Bendícele, Señor. Cuídale. Padre, guíale, sosténle. Permite, Dios, que en tu gracia y en tu amor, tu protección sea sobre él, su provisión, tu misericordia y tu bondad sea sobre él. Amén. ¿Qué les parece esa oración? ¿Ah? Le falta un poquito, dice Humberto. ¿Qué tú crees que le falta, Humberto? Dale entendimiento para que conozca más de ti. Está bien. Eso me ayuda. Usted ha orado por sus hijos. Me imagino que María Infante ha orado por sus hijos. Y todos los que tenemos hijos, que somos creyentes, me imagino que hemos orado por nuestros hijos. Sin embargo, yo hoy quiero ofrecerles una fórmula para buscar a Dios. Esa fórmula es P-A-F-H. ¿Qué significa la P? Imagínate que voy a orar por mi vida, porque puede ser mi vida, puede ser mi esposo, mi esposa, hijo, mi hija, que yo pueda decirle a Dios,
en lugar de, como lo he hecho hasta ahora, Padre, que yo pueda buscarte permanentemente, persistentemente, continuamente, siempre, persistencia, permanencia, que yo pueda buscarte siempre, sin desmayar, perseverando la fe. El apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentarme ante el Señor siempre. Imagínense el cambio de la oración. Cuando yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, Padre, que mi hijo pueda presentarse delante de ti siempre, continuamente, incansablemente, que él pueda entregar su vida a ti, rendir su vida a ti. ¿Recuerdan Proverbios 8:17? Dios ama a los que le aman y me hallan los que temprano me buscan. Que en nuestras vidas, o que en la vida de mi hijo, mi hija, mi novio, mi novia, esa persona pueda buscarte desde muy temprano, cada día, cada momento. La persistencia como algo vital. Pero hay algo más, hermano. Que mi hijo pueda también adorarte, o mi hija, o yo, o mi novia, o mi novio, o mi esposo, mi esposa, pueda adorarte. A veces uno pide, Señor, dale trabajo, cuídalo, cuídalo. Y hermanos, uno tiene que aprender a leer la palabra. A veces la vida cambia en un instante. Y a veces las cosas se derrumban. Y ocurren cosas que uno no quiere. Y uno tiene que decirle, Dios, dame la fuerza para enfrentar las circunstancias y yo pueda, aún en medio de la tormenta, adorarte. Si usted lee el libro de Job, en el capítulo 1 del libro de Job, hay algo que me llama la atención, hermanos. Después de escuchar todas las noticias más tristes de la vida, cuando le dieron noticias a Job de la muerte de la familia, de la muerte del ganado, de toda la tragedia que le había ocurrido. En el verso 20 del capítulo 1, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a la tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? A veces nosotros creemos, no, yo canté en la iglesia, mira, adoramos, cantamos bien. No, la iglesia estuvo muy buena porque adoramos. ¿Qué es adorar a Dios? Es rendir nuestra vida plenamente en gratitud, en entrega, en humillación, en gratitud, aún por las cosas que no queremos que ocurran. Y expresar nuestra alabanza a Dios. Una de las cosas que debemos hacer es pedirle a Dios que nosotros podamos buscarle en adoración. En el Salmo 66, voy a leer algunos versículos del Salmo 66. Tal vez unos 4 versículos, los 4 primeros del Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria
en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. ¿Qué le pediría yo hoy a Dios sobre mi vida, sobre mis hijos? Que persistentemente le busquen, que le adoren, aun cuando caminen por el valle de lágrimas, por el valle de la sombra y de la muerte. Es una oración diferente. Después hay otra letra, ¿recuerdan? P-A-F, fe. Buscar con fe a Dios. Buscar con fe que mis hijos, que mi vida, que mi esposa, que mi hermano, que mi amigo, que la iglesia te busque con fe. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es el tiempo, hermanos, para la iglesia, para la familia cristiana, de buscar a Dios plenamente con fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces, hermanos, nosotros pedimos tantas cosas para nuestros hijos. Señor, ayúdanos, bendícele, dale trabajo a mi hijo allá en Perú. Dale casa, Señor, dale una habitación bien bonita. Que cuando yo llegue allá a Perú, él tenga una piscina. Y yo pueda nadar tranquilo allá. Que tenga un tremendo carro para que me pueda llevar a Machu Picchu, para yo conocer esas antigüedades. A veces, hermanos, nosotros perdemos la perspectiva. Y hay que buscar al Señor con fe. Entender que, hermanos, debemos depender absolutamente de Dios. Que no hay nada en la vida que pueda sustentar nuestra vida, pueda sostenernos, pueda fortalecernos. Solo cuando tenemos fe en Dios, nuestra vida cambia. Cuando entendemos el milagro de la cruz, que es la expresión viva del amor de Dios, para sacarnos del pozo de la desesperación, de la muerte, del pecado, de la carga. Solo cuando eso ocurre, nuestra vida puede ser transformada. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que podamos tener fe, creer en su palabra, buscar su palabra como el alimento vital de nuestra vida, buscar el compañerismo de los hermanos, compartir en la iglesia nuestras cargas, nuestras tristezas, los unos a los otros, orar los unos por los otros, para que el Señor pueda sustentar nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Depender de Dios. Hay un salmo que es precioso, que es el Salmo 51. Cuando nosotros podemos, en medio de las luchas y del diario caminar, y en medio de las dificultades decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocer a Dios como el Señor, como el Salvador de nuestra vida. Eso implica y amerita una vida profunda de fe y de entrega al Señor. Cuando yo oré por Samuel Eduardo, yo no voy a orar ahora así. Señor, ayúdalo. Que no se enferme nunca. Dale salud, Señor. Que su papá lo quiera mucho y su mamá también. Que cuando esté grande él estudie y se gradúe.
que sea el primer hombre que en una nave espacial llega a Marte. ¿Me entienden? A veces, hermanos, vean que uno pierde la perspectiva. En lugar de decirle al Señor, Padre, te ruego por Samuel Eduardo, que tú le bendigas, que él pueda plenamente buscarte, perseverar en el camino, siempre, cada día, cada mañana, cada noche, él pueda sentir el temor de Dios en su vida, que él pueda adorarte, que él pueda tener fe, que tú le hagas un instrumento de tu amor para servir. Es una oración diferente. Yo nunca había orado así por mis hijos. Yo no le pido, Señor, cuídalos, dale, permite que puedan tener una, ¿de acuerdo? Una hacienda que tenga muchos pollos el muchacho y que no le falte nada. Y que el cultivo de cambures que tenemos, pues eso crezca, crezca. A veces nos aferramos a lo material y lo espiritual lo descuidamos. El Señor es nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Y la H, con humildad, humildemente, perseverar, persistencia, siempre que te busquen, que te adoren, buscarte con persistencia, buscarte en la adoración, buscarte con fe y buscarte humildemente. ¿Saben? Si hay algo que necesitamos es ser humilde. Porque a veces uno siente que es mejor que los demás. Y uno menosprecia a los demás. Y uno se olvida de dónde uno viene, de dónde nos sacó el Señor. Uno tiene que entender la misericordia de Dios, que nosotros éramos unos pecadores perdidos, unos cuitados miserables. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos sacó, hermanos, de la miseria y nos dio nueva vida, perdonó nuestros pecados. Ese es el milagro más grande. Y entonces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Dar testimonio de eso a otros, contarle a otros lo que Cristo ha hecho con humildad, con entrega, entendiendo que lo que somos no es por nuestra capacidad, ni por nuestros méritos, ni por nuestro título universitario, ni por nuestro trabajo, ni por nuestra profesión. Es que Dios, hermanos, nos ha sustentado, nos ha puesto sobre la roca, nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos ha dado una nueva vida. A veces uno no lo entiende. Uno se pone de espaldas a Dios. Sigo en el Salmo 51 ahora. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo? ¿Cómo comienza? Voy a comenzarlo de nuevo. Con fe, con humildad. Ten piedad de mí. Reconocer nuestra pequeñez. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Porque no hay nadie más rebelde que el hombre, hermanos, la naturaleza humana. Dígale a una persona que hoy, mira, no estás haciendo las cosas bien. Ojalá que la persona sea un poquito cristiana, ¿no? Porque es capaz que te mete un golpe. ¡Tas! No, a mí nadie me viene a humillar. Hay una canción llanera que dice por ahí, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, más nadie. El cristiano tiene que ser humilde, entender que, bueno, Dios nos sacó de nuestras rebeliones, es el que borra nuestras rebeliones. Vea el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me voy a ir para el versículo 10 del Salmo 51. Es la oración que estamos haciendo, hermanos, por nuestra vida, por nuestros hijos, por los seres que amamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra contrito, arrepentido, al corazón arrepentido, Dios no lo va a despreciar. Hay una fórmula que deberíamos usar en nuestras oraciones. PAFH. Buscar a Dios plenamente, persistentemente, incansablemente, continuamente, siempre, permanentemente. Adorar a Dios desde lo más profundo de nuestra alma, que podamos en la quietud de nuestra casa, de nuestra habitación, postrarnos allí y tal vez derramar una lágrima y vaciar nuestra alma y orar por nuestras vidas, por nuestros esposos, esposas, por nuestros hijos, por nuestros padres, para que nuestras vidas puedan buscar plenamente a Dios. Con fe, rendirnos plenamente a Dios. Y en términos de Romanos 12, 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el tiempo, hermanos, de mirar nuestras vidas, de poner nuestras cargas delante de Dios, pero no pidiendo tanto. Había un hermano que decía que nosotros somos así como un oso. Queremos agarrar todo, Señor, dame, bendíceme, sosténme. Y nunca damos nada. Le pedimos tanto a Dios que hay unos hermanos con un complejo de chivos. Dame, los chivos, dame, 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 dame. O sea, siempre dame. Y no le decimos a Dios, toma a nuestro hijo y permite que él te pueda buscar plenamente, que pueda adorarte, que pueda tener fe, que sea humilde. Y lo puedo aplicar a mi vida también, y a la vida de mi vecino y de cualquier persona, la de mi novio, de mi novia, del esposo, la esposa. A veces estamos pidiéndole a Dios lo que Dios no quiere darnos, porque hay que moverse en la voluntad de Dios. El centro de nuestra oración a veces somos nosotros mismos. La vida cambia cuando el centro de nuestra oración es Dios. Es Dios quien merece toda la gloria y toda la honra.